tarde, ya cayendo la noche, vamos a comernos algo para allá abajo y vamos a buscar un fast food. Y nos metimos a un mini mall donde hay varios fast foods, pero en esta parte donde fuimos hay 3 corridos, o sea, hay 3 establecimientos, 1, 2 y 3, al ladito, uno al lado del otro. Bueno, muchachos, aquello era un caos. Yo no había vivido esta situación. De repente nos bajamos en uno y estaban tan rush, cada uno de ellos, o sea, los 3 tenían 2 empleados. La cantidad de gente afuera en los carros estacionados intentando recibir su orden, poner su orden o que alguien los atendiera por teléfono. Yo no sé si ustedes habían visto eso o la gente que me escucha no había tenido esta oportunidad de ver ese caos. Era un caos. O sea, y de repente logramos conectar con uno de los 3 fast foods, nos atienden, nos dan la orden. Mira cómo les cuento esto. Cuando nos dan la orden, que era grande, porque tenemos la sobrina, estaban los dos nenes míos y un par de amiguitos, qué sé yo, pues eran como 6, 7 órdenes y lo que nos entregaron fue un revoluto al revés. Bueno, pues aquello fue un vacilón, ¿verdad? Porque pues nada, mira para allá, y empezamos a intercambiarnos cosas, ¿verdad? Ajá. Y uno pues hace de un mal momento un chiste. Pero yo me pongo a observar el rush de aquellos empleados de los 3 fast foods. Sí. Y era una cosa, pero que daba pena. Wow. O sea, como había un solo empleado intentando hacer la comida de esa avalancha de gente y otro intentando atender gente en la puerta mientras también atendía gente por teléfono. Oye, y cuando nos vamos a dar un traguito de la bebida, estaban todas calientes. Wow. Viro y espero un rato y pregunto por el hielo. Me dicen, no, es que no hay hielo. Ok. Voy al del lado, tampoco hay hielo. Voy al del otro lado, tampoco hay hielo. Wow. Entonces, y según los demás clientes se iban dando cuenta de que habían servido la comida, o sea, parecía que se iba a acabar el mundo porque era una cosa terrible. Ya medio mundo estaba comiendo allí, en el carro como podía, y no podían tomar sus bebidas, ¿no? Ajá. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, es que yo decía, es que esto parece un país tercermundista, o sea, estamos viviendo como un caos. Y de momento uno, pues, al mal tiempo, buena cara, pero la verdad del caso es que es una crisis para todo el mundo a la misma vez. Ese lugar tú de alguna manera lo frecuentas, que siempre sea así, o que no esperaban el boom de este fin de semana y que el dueño corrió con 2 empleados cuando debió correr con el doble, mínimo, por lo menos con 4. Sí, yo creo que era como, yo lo interpretaba como el desespero de los dueños de, bueno, o sea, no puedo tener mucho gasto, debo correr esto con el mínimo. Ajá. Tengo el salón cerrado, pero la verdad el caso es que para atender la demanda es demasiado fuerte y al final el servicio pues entonces es malo. Correcto, sí. Y también pues la atención, ellos hacen lo que pueden, los muchachos, claro está. Imagínate. Pero la gente pide una cosa, se le da otra, no hay hielo, y de momento tú dices, acá, que lo que estamos viviendo, esto es una cosa del otro mundo, ¿no? Pero no había hielo porque a lo mejor se agotó por la demanda. Probablemente, pero nunca se supo. O que no se prepararon, porque yo pienso que la gente, los gastos de nómina están siendo muy grandes. Entonces uno se corre riesgo, ¿verdad? A veces de tener empleados y no fue la cantidad de clientes que pensaste y se te fue todo en nómina. Ajá, por eso le pregunté si él lo frecuentaba, que fue una excepción de este fin de semana o es algo que ya es común, porque no sé, yo creo que cuando manejas el negocio, si sabes que los fines de semana tienes una visita que se te duplica o triplica, pues haces provisión para eso. Pero si no esperaban el boom que tú estás describiendo que tuvieron, pues realmente esos muchachos pasaron la salsa y el guayacán tratando de suplir la demanda que tuvieron. Claro está, dejando el mal sabor en ustedes los clientes, sí, de que el servicio fue muy malo. Te digo una cosa, esos 3 no tenían servicarro. Los otros que estaban al frente, que sí tenían, esas cadenas tienen servicarro, era una cosa impresionante. Parece que el mundo se iba a acabar. O sea, las filas eran hasta el otro lado del shopping. Era una cosa que yo, no sé si que como salgo poquito, no me había encontrado, no me había percatado, pero a mí me impresionó mucho. No, pero está pasando. Yo dije, ¿qué es esto? Era casi un descontrol realmente. Sí. Y muy es que triste. La gente no tiene opción, o sea, chinchorros cerrados, diferentes lugares cerrados. Hay patronos que decidieron no abrir los domingos, punto. Entonces hay gente que no está abriendo los domingos.
Así que lo poco que hay, pues están saturados. Así es que bueno, lo que quiero decir es que uno va como que al final, como he dicho antes, no, uno sigue acostumbrándose a ciertos panoramas y ciertas formas y ya pues como que pues pasa, pero realmente no deberíamos acostumbrarnos a nada de esto. Sí. Debería seguir siendo incómodo e intentar poco a poco retomar la normalidad. Uh-huh. En una noticia, ¿verdad? Luego de ese consejo que tú como cliente le traes a aquellos que pueden manejar un negocio, ¿verdad? O la narración de tu experiencia que pueda, ¿verdad?, traer algún tipo de reacción. Vi que prácticamente es final una nueva ayuda de parte del Congreso de los Estados Unidos por esto de la pandemia. Y creo que viene un chequecito de $600. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Sí, lo vi. Sí. De 600 pesitos por ahí, que para mucha gente no cae nada mal y aparenta ser algo final y firme, ¿verdad? De parte del Congreso de los Estados Unidos y un nuevo, ¿verdad? Un nuevo PPP para ayudar a los comercios, un poquito más amplio. No sé hasta qué límite la ayuda, pero son un montón de billones de dólares en ayuda. Para los pequeños y medianos empresarios, que aparentemente pues va a haber otra vez una ayuda. Yo me pregunto, ¿será que el 2021 viene una situación difícil y están haciendo provisión para eso? Justo ahí va, porque lo que me puse a pensar fue, bueno, chévere, pero si se tardaron tanto en dar esta otra ayuda que hace tiempo que hacía falta, entonces esto significará que esto va para mucho más largo. Así yo lo interpreté, ¿no? Yo le estoy dando ese significado, máxime, cuando estaba mirando las noticias internacionales, le había comentado a ustedes que, por ejemplo, Alemania e Inglaterra están prácticamente en un lockdown desde el miércoles. Interesantemente, este fin de semana se unió Italia. Allí tú tienes a tu nene, me imagino que viste esa noticia. No, hablé con él, está en alerta roja, no pueden salir, Exactamente. Todo está cerrado, difícil por demás lo que se está viviendo, difícil por demás. Todas las noticias, hay algo que me llama, es un detalle que me llama la atención, no quiero que nadie le dé, Juan Carlos quiso decir tal cosa, lo único que me llama la atención es, estuve viendo en distintos países acá de Latinoamérica la misma situación y me hago una sola pregunta, qué interesante que el virus se está comportando de acuerdo a las informaciones de la misma manera en un montón de países principales del mundo. Inclusive Suecia, que desde el principio fue uno de los países que lo tenía total y absolutamente bajo control, por primera vez está empezando a tomar control de la situación. Y no sé, yo creo que es una pregunta válida de decir, ¿por qué el mismo comportamiento en tantos lugares tan distantes el uno del otro, no? A mí me llama la atención ese detalle, sobremanera, porque el comportamiento de cada país conforme a las reglas ha sido uno, o sea, no es que todos los países utilizaron el mismo método para tener el mismo resultado. No, unos fueron bien restrictivos en el proceso y están teniendo de todas maneras un despunte. Entonces tú dices, pues tú puedes acusar a los que fueron un poquito laxos, ¿verdad? El presidente Trump lo han acusado desde el principio que fue laxo en el proceso de cómo trató el coronavirus. Pero hay otro montón de países que han sido bien firmes. ¿Y cómo el virus se comporta entonces de la misma manera? O sea, la gente tiene la misma consecuencia. A pesar de que haber sido, pues, bien restrictivo desde el principio en algunos de esos países, ¿verdad? Como es España, como es Italia, como es Inglaterra, como es Alemania, precisamente. Ninguno fue laxo en el proceso. Países importantes. Países bien importantes. Es una pregunta que solamente uno se hace, decir, caramba, no sé. Y lugares que ya habían mejorado. Lugares que ya habían mejorado. Correcto. Todo estaba fluyendo muy bien. Pero ¿y China? ¿A qué ¿Cómo se está? debe entonces de repente si todo está corriendo bien? Bueno, los videos que salen de China y la información que sale de China es que es el único país prácticamente del mundo en que está total y absolutamente en la normalidad. Ajá. Incluyendo Wuhan, de donde se originó el virus. Todo corriendo de mil maravillas y los demás países tienen secuela de segundas olas, o en algunos casos tercera, como se considera, y los chinos no tienen ni siquiera una segunda ola del coronavirus, donde se origina.
Es un detalle interesante también. Y otro detalle interesante, ¿han escuchado cómo va todo este proceso en Cuba? No tengo idea. ¿Verdad? O sea, ha salido muy poco de allí. Ellos son unos bravos, ¿no? En la medicina. Y, sí. Hubiera sido interesante saber cuál es la opinión y qué está pasando allá. Exacto. Que hay algún cubano que no quiera escribir a la página de Facebook, que sepa lo que está pasando en su islita, de los oyentes de 97.7, pues que nos escriba y compartimos esa información. Muy bien. Interesante por demás. La guerra acá a nivel político entre, ¿verdad? Por lo menos lo que se comenta de las nominaciones que hace Wanda Vázquez y los rechazos que hace consistentemente Tomás Rivera Schatz, pues son la orden del día, y el nominado a Contralor de Puerto Rico, pues prácticamente no goza de ¿verdad? La simpatía de la legislatura, y así la nominada al Supremo de la gobernadora, pues tampoco. Vamos a ver qué ocurre ahí. Se siguen barajando nombres para esas dos importantes posiciones. Bueno, estamos a escasos 10 días, ¿verdad? El cambio de mando oficial. Así es. En el gobierno. A ver qué sigue sucediendo, ¿verdad? Totalmente. Deseamos lo mejor para Puerto Rico, que esta nueva composición de los cuerpos legislativos, donde no la domina el partido del que salió electo gobernador, que haya cooperación, que haya comunicación, y que por el bien del país se pongan de acuerdo en todas aquellas cosas que sean principales y que Puerto Rico necesite para seguir adelante. De todas maneras, dentro de las diferencias políticas, todo lo que le convenga a Puerto Rico hay que aprobarlo y hay que hacerlo. Y esta parte política hay que dejarla un poquito al lado para que estos 4 años sean buenos para el país y para la gente. Bueno, muchachos, en otras notas, según Primera Hora y bueno, los rotativos de todo el país y el mundo, muchos darán un vistazo al cielo hoy, al atardecer. Hoy, así mismo. Pero en caso de que las nubes obstruyan la visibilidad del evento astronómico más significativo del año, sepa que serán 3 las noches que ambos planetas lucirán muy cercanos entre sí. Estamos hablando de que eso... bueno, se supone que fuese desde anoche, ¿no? Sí, empezó anoche. Empezó anoche. ¿Y alguien lo vio? No, yo no tuve break. Yo creía que era hoy. Se promocionó más del 21, que es hoy. Pero sí, era visible desde anoche, desde el oscurecer de anoche. Hoy es el punto como que peak. Hoy 21. Vi que era como las 6:50 del atardecer ya de la noche, en que podemos tener esa visión de Júpiter y Saturno prácticamente, ¿verdad?, alineados, y que veamos una superestrella allá arriba cuando realmente son 2 planetas. ¿Qué es lo que, o sea, qué tan cierto será que eso es lo que se le llamaba, o lo que se entendía que era la estrella de Belén? Eso es lo que se ha estado reportando consistentemente, y de la manera en que se alinean, esta vez creo que son casi 800 años en que no pasaba de la manera en que lo vamos a ver en la noche, casi 800 años, de la manera tan perfecta, o que se vea tan cercano a nosotros como va a ser esta noche. Así que definitivamente, pues yo espero esta noche que no se me olvide, bajo ningún concepto lo quiero ver. Y ver que los llamados sabios de Oriente, ¿de dónde sale esa profecía? Mira, bueno preguntarle a Magdiel mañana. Sí. ¿Quién había dicho antes que la llegada del Mesías, el firmamento iba a indicar el año de su nacimiento, siguiendo la estrella de Belén, que es la tradición como la conocemos, ¿no? ¿Quién lo escribió antes? ¿Quién lo reveló antes? Interesante ese detalle. Es una pregunta para Magdiel. Muchachos, una pregunta que les hago. Le voy a enviar ahí, chequense el email, el WhatsApp. Ajá. Nuestro amigo Sammy Pacheco nos envía, por ahí va. Y yo no sé, estoy como cegato, y además yo no soy muy bueno viendo estadística, como que no entiendo. Eso es lo que sale del coronavirus en Cuba. Dice el 21 de junio. Al 21 de junio solamente habían 150 casos y 3 muertes, por lo que veo así al saque de lo que él envía. Bueno, y el 7 de diciembre, ¿verdad? No abrí la foto. Sí, abajo habla del 7 de diciembre, pero yo no sé leer esto. 100 casos, Pero la gráfica está... la gráfica en el punto más alto, que es 7 de diciembre, exacto. 100. Por debajo de 150 los casos nuevos, por debajo, no llega al 150 la línea, y 3 muertes. En comparación con el 3 de julio, con el 21 de junio, perdón. Pero eso es bien poquito, 100 casos. Claro.
Claro, así bien es. poquito, ¿no? Cuando aquí se está reportando, ¿cuántos? Cientos, cientos diariamente. Me compartiste, Fernán, en el fin de semana el video del comentarista Luis Dávila Colón advirtiendo a Pedro Pierluisi que la ideología de género tiene el elemento político y que abriera los ojos, que despertara. Me llamó la atención sobremanera, porque son comentarios que hemos hecho aquí de la parte política de la ideología de género y que yo creo que él es el primero que menciona y le advierte a Pedro Pierluisi como gobernador que no sea bobo, que no sea tonto, que no apoye la ideología de género, porque es un instrumento de la izquierda, es un instrumento político de la izquierda, y que Dávila Colón lo advierta ¿verdad? Siendo estadista, al partido estadista, ¿no? O al gobernante estadista que ganó, a nivel de el análisis de los medios seculares, es un detalle para mí importante. Porque eso estaba como que totalmente, nadie lo mencionaba. Luce que el 2021 será un año de viruses e ideologías. Exactamente. ¿Verdad? Esos serán los temas. Así es. Del año que viene. Digo, ojalá no, ¿verdad? Ojalá toda esta cosa se termine de manera sencilla, pero... Con lo de la vacuna, fíjate, los medios están reportando las reacciones alérgicas que han habido también. Sí. ¿Les ha llamado la atención ese detalle? Yo pensé que esa información se iba a suprimir, pero por lo menos lo han estado reportando. Vimos una enfermera fuera de Puerto Rico que se desmayó, vieron ese caso, ¿verdad? Se desmayó hablando, y 10 minutos luego de haberse puesto la vacuna, la estaban entrevistando cómo le había ido. Se fue desplomando frente a las cámaras hasta que se desmayó por una reacción alérgica. Sí, ha corrido mucho eso. Y ha corrido ese video. De hecho, ya le está dando una entrevista a los medios. En plena entrevista en los medios le dio la reacción. Creo que aquí hay un caso ya y lo reseñaron. Deja ver si lo encuentro. Me parece que... Yo hablé con una persona este fin de semana que se la puso y me dijo mucho dolor de cabeza y esto como que sentía que le faltaba el aire, pero era como, yo creo, ella piensa que era como una mezcla entre el dolor de cabeza y faltarle el aire emocional, como que mezcló ambas cosas, ¿no? Pero sí le dio mucho dolor de cabeza, fue lo único que me comentó. Mira, es de primera hora la información que tengo bajo el titular. Los CDC monitorean varias reacciones alérgicas graves tras vacunarse contra el COVID-19. Sin embargo, dijeron que personas con antecedentes alérgicos no relacionadas con vacunas o medicamentos inyectables, como alimentos, mascotas, medio ambiente o látex, pueden vacunarse. Y dice esta información del periódico Primera Hora, o sea, la prensa local de aquí, no, ¿verdad? Otra fuente que usted la pueda cuestionar. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, informaron hoy que se encuentran monitoreando los informes de personas que sufrieron reacciones alérgicas graves tras vacunarse contra el COVID-19. Al menos 3 casos de anafilaxis en trabajadores del sector sanitario se han registrado esta semana en Alaska al recibir la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer. 2 de ellos han requerido hospitalización. Los CDC han tenido conocimiento de informes de que algunas personas han experimentado reacciones alérgicas graves, también conocidas como anafilaxia, después de recibir la vacuna del COVID. Por ejemplo, una reacción alérgica se considera grave cuando una persona necesita ser tratada con epinefrina o si debe ir al hospital, indicaron en su página web. ¿Ok? Que hay algunas personas que pueden, ¿verdad?, tener este tipo de reacción. Bueno, vamos a seguir pendientes a ver qué sigue pasando. Eso es, ya mismito viene don Seferino por ahí. Tenemos temas interesantes, nuestra compañera Moray Oyola, Liz Millán, la entrevista a Luz María Fernández Tati y muchas cositas más esta mañana en esta edición de En Ruta. Eso es. Buenos días, Puerto Rico. Las 6